En segundo lugar, Dios es glorificado no solo en su soberanía, sino que Él es glorificado en su juicio o su justicia. Pablo se adelanta a lo que alguien va a decir aquí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir de esto? Vamos a decir, bueno, Dios no es justo. Eso no es justo. Eso es lo que él está asumiendo aquí. Este objetivo imaginario es una objeción real para cualquier persona que piensa en esto e imagina, y en cierta manera es alguien que se opone de manera imaginaria. El que está presentando estas preguntas que él responde a lo largo del libro de Romanos es parte de su estilo polémico, parte de su diálogo en progresar lógicamente a lo largo de su presentación. Y aquí él asume la pregunta, bueno, eso no es justo. No es justo por parte de Dios amar a Jacob y no a Esaú. No es justo que antes de que nacieran, que Dios escogiera al menor por encima del mayor. No es justo que Dios escoja a Isaac y no a Ismael. No es justo. Y es inclusive aún más injusto porque no tuvieron nada que ver con eso. ¿Acaso Dios no es justo? Su respuesta está en el versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? Y después él añade en el griego, megenoito, el negativo más fuerte en el idioma. No, 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 no. Tal pensamiento es locura. ¿Acaso el hecho de que Dios escogió significa que Él es injusto? No. Justo manda a todo mundo ¿a dónde? Al infierno. La justicia condena a todo mundo. Y además, Dios nunca haría algo injusto. Puede ser acusado de mostrar gracia de manera selectiva, pero no injusto. Justo, usted no quiere justicia, amigo mío. Yo no quiero justicia. Yo no quiero justicia. Yo quiero misericordia. Dios nunca podrá ser acusado de ser injusto, aunque Él podrá ser acusado y de manera dispuesta por ser alguien que muestra gracia de manera selectiva. Génesis 18:25 dice, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es correcto? Y dice usted, bueno, espera un minuto. ¿Acaso Él es justo si Él salva a algunos? Sí, porque Él ha provisto un sacrificio para ellos en la persona de Jesucristo, lo cual satisface su justicia. Sus pecados han sido pagados por Cristo. La justicia es liberada de su obligación y la gracia puede ser extendida. Además, lo que Dios hace es la definición de justicia, ¿verdad? No es como un juez terrenal. Todos estamos ahí viendo en los periódicos y escuchando todo el diálogo acerca del juezito y todo el mundo está preocupado porque haga lo correcto. Eso es porque sabemos que Él es un ser humano. Como cualquier otro ser humano, Él puede hacer lo correcto la mayor parte del tiempo. Él puede hacer lo correcto casi todo el tiempo, pero debido a que es un ser humano, Él no va a hacer lo correcto siempre. Y además, hay un estándar que ha sido establecido en la ley, lo cual define lo que es lo correcto. Así no es Dios. Dios siempre hace lo correcto y lo que Dios hace es lo correcto. Lo que Dios hace es la definición de justicia. Y usted puede estar seguro de esto, de que para aquellos pecadores hacia quien Dios muestra gracia, una satisfacción suficiente de la justicia de Dios se ha hecho. Y eso es lo que sucedió en la cruz. Salmo 119, 137 dice, la justicia es tuya, oh Jehová. Tú eres recto en todos tus caminos. Jeremías 9, 23 y 24 dicen esencialmente lo mismo. Pero vemos a Dios y decimos, no es justo, no es equitativo, y estamos gritando ahí con nuestras mentes insignificantes. No entendemos lo que es justo, no entendemos lo que es equitativo, excepto porque sea desde una perspectiva caída. Como puede ver, cuando usted cuestiona la justicia de Dios, es una muestra de una mente carnal, es una muestra de un conocimiento limitado, es una muestra de soberbia, y quizás sobre cualquier otra cosa es una muestra de fe débil. Dios sabe exactamente lo que Él está haciendo. Usted podría ver la condenación de los impíos como algo injusto, y no lo es. Dios tiene un propósito santo que va más allá de lo que usted puede entender. Leí esta semana una pequeña historia interesante acerca de un niño que se levantó muy temprano en la mañana, apenas cuando salió el sol, y estaba ya despierto antes de que su padre esperaba que él estuviera despierto, y él estaba sentado en su cama y viendo por la ventana de atrás de su pequeña casa en algún lugar en la parte del oeste, y vio a su padre salir al patio de atrás, y fue a un pequeño lugar en donde él tenía un pequeño perro. El niño tenía un pequeño perro que él amaba, y vio cómo su padre se acercó al perro, y su padre entonces tomó al perro y sacó una pistola y lo mató. Y el niño estaba absolutamente sorprendido e impresionado ante la conducta de su padre.
y en sus pijamas él salió corriendo por la puerta de atrás de la casa, corrió por el jardín diciendo, mataste a mi perro, te odio, mataste a mi perro. La historia siguió para decir que el padre hizo lo que necesitaba hacer para consolar al pequeño y para disciplinarlo por conducta inapropiada, pero él realmente estaba tan enojado que él no podía entender lo que estaba pasando. El artículo dijo que poco después, cuando él fue un joven, revisando algunas de las cosas de su padre, encontró cortes de periódico acerca de una epidemia severa de rabia en esa época en su vida. Fue un diccionario y buscó algo acerca de la rabia y después se dio cuenta de que la acción de su padre fue una expresión de amor hacia él. Usted no puede entender los motivos de Dios desde el punto de vista de una perspectiva infantil, pero usted puede aprender a confiar en Él. ¿No es verdad eso? Y si usted confía en su amor, entonces usted sabe que lo que Él hace es correcto. Y si de hecho Él va a proveer un lugar eterno de bendición y gloria y felicidad para nosotros, no puede haber pecadores ahí con mordidas mortales. Esa es la razón por la que dice en Apocalipsis 22 que ninguno de ellos va a entrar al cielo. El Señor conoce sus propios motivos, el Señor conoce sus propios propósitos. No lo cuestione. Locura, dice él. No. Dios no es injusto. Dios ha satisfecho su justicia y Dios hace lo que es correcto. Número 3. El amor de Dios está en armonía con su soberanía y su justicia. Y en tercer lugar, el amor de Dios está en armonía con su misericordia. Versículo 15. Y aquí está el punto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabe usted lo que está diciendo aquí? Mira, voy a ser misericordioso hacia quien yo quiera y no va a depender de él. Es puramente mi decisión. Eso es exactamente lo que él está diciendo. Dice usted, ¿qué estaba detrás de eso? Bueno, el versículo 15 es una cita de Éxodo 33:19. Moisés acudió a Dios y le dijo, muéstrame tu gloria. Muéstrate. Bueno, usted sabe, Dios pudo haberse mostrado de muchas maneras. Dios pudo haber dicho, muy bien, ¡puf! Y Moisés acabó. Dios pudo haberlo quemado. Lo habría enviado al infierno. Eso habría mostrado su gloria, ¿no es cierto? Dice usted, ¿por qué dices eso? Porque apenas antes de que Moisés hiciera esa pregunta, Dios había matado a 3,000 israelitas que estaban pecando. Acabó con ellos. ¿Y sabe una cosa? Él libró al resto. Y el resto eran muchos. Dios mató a 3,000 y libró al resto. Y después él fue a Moisés y le pidió a Moisés que cumpliera con esta tarea de guiar. Y Moisés dijo, no voy a hacerlo hasta que me muestres tu gloria. Y después Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué quieres decir? Bueno, Dios dice, tengo la prerrogativa de destruir como lo hice con los 3,000. Tengo la prerrogativa de librar al resto. ¿Quieres ver mi gloria? Simplemente resulta que escogí mostrarte la gloria de mi misericordia. Fui misericordia hacia el resto y voy a ser misericordioso hacia ti, Moisés. Y no tiene nada que ver con lo que tú quieres. ¿No es eso sorprendente? Versículo 16. Así que no depende del que quiere. No tiene nada que ver con lo que usted hace o alcanza, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia no viene porque alguien la quiere. Esaú corrió por la bendición, no la alcanzó. Ismael deseó la bendición, no la alcanzó. Dios dice, yo le doy misericordia a quien yo quiero. Yo demuestro mi compasión salvadora a quien yo deseo. Y yo deseo dártela a ti, Moisés. ¿Se da cuenta? Gracias, amén, aleluya, oh gloria. Y esa debería ser nuestra actitud todo el tiempo, ¿verdad? Dios ama, pero su amor está conectado con su soberanía, su justicia y su misericordia. También está conectado con su poder. Número 4. Está conectado con su poder. Versículo 17. Su amor no puede manifestarse de manera separada de su poder. Entonces, en el versículo 17, continuando con esta verdad maravillosa, él se remonta al Antiguo Testamento y va a Éxodo capítulo 9. Porque la Escritura dice a Faraón, este es el Señor hablando, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¡Wow! De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sabe usted lo que eso dice? Eso dice que Dios levantó a Faraón. ¿Qué quieres decir con eso? Dios permitió que la madre de Faraón diera luz a Faraón. Dios permitió que Faraón naciera en la familia real. Dios permitió que Faraón viviera por suficiente tiempo como para llegar al trono. Dios permitió que Faraón llegara al trono, desarrollara su poder en el trono, y después, cuando Dios tenía a Faraón en el trono, Dios aseguró de que el corazón de Faraón fuera endurecido para que él pudiera pelear, una pelea que cuando fue confrontado con el poder de Dios, le daría a Dios la oportunidad de mostrarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué habría pasado si Moisés hubiera entrado y hubiera dicho, oye, Faraón, deja ir a mi pueblo? Y Faraón hubiera dicho, sí, claro, vamos a encargarnos de todo. ¿Para qué necesitamos que estén aquí? Han estado aquí por suficiente tiempo y han sido maravillosos, váyanse. Él no habría necesitado partir el Mar Rojo, ¿verdad? No habría necesitado ahogar al ejército egipcio entero. Ciertamente no habría necesitado las plagas. No habría necesitado ranas y úlceras y langostas y ganado muerto y que murieran todos los primogénitos. Y no habría pasado el ángel de la muerte. No. Dios endureció el corazón de Faraón porque Dios quería mostrar todo. Dios lo levantó con ese propósito. Eso es parte de la gloria de Dios. Como puede ver, eso es parte de quién es Dios. Eso es parte de la esencia de Dios. Y de nuevo le digo, su amor no existe sin mezcla. Él va a amar, pero eso no es todo. Dios es amor, pero Él no es todo amor y nada más. Y Él es glorificado en su poder. Y Él quiso mostrar su poder. Y al mostrar este poder inmenso, por cierto, desde un punto de vista de la Escritura, es la muestra más grande de poder antes de la cruz misma. Y esa es la razón por la que se volvió la piedra de toque del poder redentor de Dios. Y esa es la razón por la que los judíos hasta el día de hoy todavía celebran qué gran acontecimiento, la Pascua. Fue la indicación más grande del poder de Dios a favor de su pueblo. Literalmente rompió la espalda de la potencia más grande en el mundo, Egipto, abriendo un mar y cerrándolo, poder inmenso. Y como resultado de eso, lo que dice al final del versículo 17, sucedió que su poder fue proclamado por toda la tierra. En todos lados, todo mundo oyó lo que el Dios de Israel hizo. Usted se acuerda inclusive en un encuentro con los filisteos. Los filisteos se preocuparon porque se acordaron que el Dios de los israelitas había ahogado al ejército egipcio. Si Dios quiere mostrar su poder, Él va a levantar un hombre para mostrar su poder y el corazón de ese hombre será endurecido. Éxodo 4:21, Dios dijo, endureceré su corazón. Y entonces Dios va a mostrar su poder. Y para mostrar su poder contra la resistencia, va a haber resistencia. Y entonces Dios va a diseñar la resistencia. No es independiente de la voluntad de Faraón, porque Faraón endureció su propio corazón. También lo dice. Dios no se sobrepone a la voluntad humana. La voluntad humana es responsable. Y esa es la razón por la que el juicio es justo, como veremos en un momento. Moisés era un judío, Faraón era un gentil. Ambos eran pecadores, ambos eran homicidas. ¿Sabe usted eso? Ambos eran homicidas. Sin embargo, Moisés fue salvo y Faraón se perdió. Dios levantó a Faraón con el propósito de revelar su gloria mediante su poder de juicio, y Él levantó a Moisés para revelar su gloria mediante su gracia, misericordia y liberación. Dios levantó a Moisés para que él pudiera mostrar su poder liberador. Él levantó a Faraón para que él pudiera mostrar su poder destructor. Faraón fue un gobernante, Moisés fue un esclavo. Sin embargo, Moisés recibió misericordia y compasión porque Dios lo quiso así. Dios es soberano y Dios es santo y debe castigar el pecado. Dios es amoroso y debe salvar a pecadores. Pero si toda persona fuera salva, negaría su santidad. Si toda persona se perdiera, negaría su amor. Y entonces Él es glorificado mediante toda su naturaleza. Número 5. Él es glorificado en su juicio. Versículo 19. Alguien va a decir ahora, espera un minuto. Me estás diciendo que Él endureció el corazón de Faraón. Me estás diciendo que Ismael fue rechazado y que Esaú fue rechazado, e Isaac y Jacob fueron escogidos. Me estás diciendo que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y compasión de quien Él quiere, y Él endurece a quien Él quiere. Ahora, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que Él pueda inculparme entonces? Porque no tengo nada que ver con esto. Si todo esto es destino predeterminado, soberano, si todo esto es algo que está pasando ahí arriba en el cielo, si Dios es el que es responsable por endurecer al pecador, ¿cómo es que Él puede hacer que el pecador sea responsable? Si todo es determinado por Dios,
¿Cómo es que el pecador puede ser castigado? ¿Cómo podemos ser culpados? Versículo 19. Pero me dirás, Pablo dice, ¿por qué pues sin culpa? En otras palabras, ¿por qué no sin culpa? Digo, si Él está haciéndolo, ¿cómo puede hacernos responsable? Porque ¿quién ha resistido a su